Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Giló. Bienvenidos a Habitantes en el País de los Jóvenes. Hoy les voy a contar mi historia. Bueno, es un gusto estar con ustedes. A lo mejor algunos de ustedes me conocen o me ubican. Tengo una larga trayectoria musical en el ámbito del rock nacional. En algún momento tal vez me conocieron como Guille, cofundador del grupo de rock nacional Viernes Verde, ya una buena trayectoria. Este año se cumplen 25 años de la banda y bueno, heme aquí, tal vez sí me ubican. Sin embargo, el día de hoy pues vengo a dar un poco el giro a esa historia. ¿Por qué? Porque de un tiempo para atrás ese capítulo de Viernes Verde en mi vida termina y empieza un nuevo capítulo, una nueva historia, una dimensión completamente nueva para mí, orientada un poquito más en lo espiritual y este camino ya en los caminos de Dios. ¿Qué sucede? Bueno, es fácil hablar de 20, 25 años de trayectoria, no es nada sencillo, pero sí puedo decir que fue un viaje sumamente emocionante, gratificante, lleno de muchas cosas positivas, de muchos logros. Es una carrera musical, todo lo que eso pueda involucrar. Piensen ustedes en ese sueño de estrella de rockstar que empieza cuando tengo 7, 8 años. Guardo ese anhelo de querer ser el baterista de una banda de rock cuando sea mayor. Esa era por decirlo así, la profesión o la carrera que yo quería seguir. Y lo guardo con un anhelo muy fuerte en mi corazón. Yo creo que ahí, bueno, ahora que estoy en los caminos del Señor, entiendo lo que el poder de la fe hace. Sobre todo la fe de un niño tiene un poder impresionante. Y a esa escasa edad, cuando tengo ese sueño, pues lo guardo. Y pasan muchísimos años hasta que el sueño se hace realidad. Hay ciertas cosas ahí que convergen. Y en un momento, pues la batería está en mi cuarto. Yo tengo las baquetas en mis manos. No tengo la menor idea de lo que viene por delante. Es más, no sé ni siquiera tocar batería. Pero en ese instante es cuando arranca mi sueño. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que todo lo que anhelé durante años está frente a mí. Y bastó con ponerle un poco de acción, de creer, de sacrificio, de pasión. Yo creo que ahí se reduce o se define todo en la pasión. Y al estar sentado yo en la batería y tener a mi mejor amigo, Omar, en un escenario y creyendo en el mismo sueño y sabemos que estamos en el camino correcto, ahí es donde empieza lo que serían muchísimos años de rock and roll en mi vida. Y bueno, lo tengo que resumir de esa forma. Donde empezamos una carrera, fuimos parte de una generación que viene a romper esquemas, tal vez en el sentido de que arrancamos en muy buen momento, arrancamos a principios de los 90s. En Guatemala salimos de la década de los 80s, una década muy difícil de opresión, de mucha sangre, una época difícil. Yo era pues pequeño en ese momento, pero cuando empiezan los 90s, ya empezamos con la adolescencia y empezamos con una forma diferente de pensar y todo eso converge para que podamos, por medio de la música, hacer cosas diferentes, expresarnos diferentes, llevar un mensaje, primero para nosotros, sabiendo que si era posible y si era real lo que estábamos haciendo, pero después nos damos cuenta que 4 o 5 bandas más están haciendo exactamente lo mismo y que también hay un público muy necesitado, un público de nuevo que sale de esta generación ochentera, que empieza la década de los 90s con una apertura diferente. En el mundo musical pues también se están haciendo cosas diferentes, las bandas están haciendo cosas diferentes, nuevos ritmos, nuevos sonidos, distorsiones, pero creo que el mensaje de las bandas noventeras, esta camada de grupos que vienen a romper esos esquemas nos ayudó muchísimo porque nos hizo darnos cuenta que también nosotros teníamos mucho que decir y aportar. Y el público juega un
rol muy importante acá. Nosotros como banda, pero también como público, teníamos mucho que decir. Y hay una recepción impresionante entre público y banda. Y va creciendo poco a poco el movimiento. Cuando se empiezan a meter los medios de comunicación, funciona también excelente porque era tal vez la fórmula que nos hacía falta. Y de repente ya se está hablando de una escena de rock nacional muy fuerte para muchos, porque viene a impactar de muchas formas todo lo que ya acabo de decir. Y entonces resumo en que grabamos discos, que hicimos giras, que salimos del país y que poco a poco este movimiento va creciendo tanto que bueno, ya se habla de una escena musical guatemalteca y pues Viernes Verde tiene la gran bendición de ser una de las banderas de este movimiento, uno de los pioneros en este movimiento. La Garra Chapina y todo lo que ese concepto englobó fue muy fuerte y bueno, todo empieza a crecer y yo veo pues mi sueño, ese sueño que arrancó a los 7, 8 años, yo veo que ya está siendo realidad y estoy viviendo ese sueño. Hay mucho de por medio. ¿Por qué? Porque las emociones, cuando tú estás en un escenario, es inefable, realmente no hay palabras para poder explicar lo que uno siente ahí. Pero cuando uno baja del escenario y uno está en contacto con la gente, con los fans, con el público que también quiere expresarte, quiere dejarte un poco de su corazón también para que tú te lo lleves, es increíble cuando uno está lidiando con emociones. Pero no todo es positivo, no todo es color de rosa, no todo es alegre, no todo es fiesta. También hubo momentos muy fuertes en donde me topé con personas, con patojos con mucha necesidad que en algún momento te están buscando a ti porque te ven como muy en alto y la verdad no es así, porque la única diferencia es que tú estás en un escenario y tocas un instrumento y estás haciendo música, pero a la larga somos seres humanos. Y cuando estás lidiando con ese tipo de emociones, con un patojo que te dice que está agradecido contigo, está agradecido con tu banda porque una de tus canciones le salvó la vida a su mejor amigo que había tomado la decisión de quitarse la vida unos días antes y que decidió escoger una canción del grupo como última canción para desahogarse o para despedirse del mundo, y que la canción tocó algo en su corazón, en su mente, en su espíritu para tomar la decisión de seguir viviendo. En ese momento es impresionante, pero en este momento que yo te lo estoy compartiendo a ti, me impresiona aún más y le doy muchas más gracias a Dios, porque yo sé que Dios utilizó en ese momento a Viernes Verde, utilizó una de nuestras canciones, pero fue Dios quien lo hizo. Y fue Dios quien tocó ese corazón y esa mente y ese espíritu, hizo cambiar la forma de pensar de este joven y tomar una decisión correcta, de saber que hay esperanza, de saber que hay algo más que tal vez él no entiende en ese momento, pero hay esperanza. Ahora, lo puedo decir y lo digo con una satisfacción enorme. Le doy gracias a Dios porque esa fue tan solo una de las cosas o de las experiencias que yo pude ver, que pude escuchar, que pude vivir en ese momento. Pero la acción inadvertida de Dios me encanta esa parte. Porque es ese momento en donde Dios actúa en tu vida y en la vida de los demás sin que nosotros nos demos cuenta. Pero parte de su plan perfecto, parte de su plan de amor es actuar cuando tú no te das cuenta. Y estamos acá gracias a eso, gracias al amor, gracias a la acción de Dios. Y tenemos que estar muy agradecidos por las cosas que vemos, pero también por las que no vemos. Y el día de hoy doy gracias por eso. Muchísimas historias más hay para contar, pero ¿qué es lo que me tiene acá el día de hoy? Ese parteaguas, ese momento en que después de haber trabajado, 19, 20 años con el grupo, y donde creer que las cosas están bien, que las cosas no se pueden poner mejor, porque en cierto momento de mi vida, 2009, 2010, tengo muy clara la imagen, haber dicho y verlo en retrospectiva y decir, bueno, todo está bien, mi banda está bien, mi familia está bien, mi esposa, mi hija, mi carrera profesional, la arqueología, todo en este ámbito está bien. Pero creo que hay una cuestión que hay que remarcar. En ese momento de mi vida yo soy el centro. Y todo gira alrededor de mi carrera musical, de mi carrera profesional, de mi familia, pero yo soy el centro. Entonces al ver en
no sé, 360 grados y ver todo lo que está sucediendo a mi alrededor y sentir que está bien, me hizo creer que esa área un área cómoda, un área de confort en donde veo todo y todo lo veo bien. Y recuerdo también haber dicho, qué malo puede pasar, algo malo que me pueda pasar en este momento, no lo creo, porque todo está bien. Sin embargo, meses después, un poco adentrado en el 2010, viene este parteaguas porque hay una crisis familiar, hay una crisis en mi matrimonio muy fuerte. Una crisis que me hace, caer lo más bajo. Una crisis dolorosa, un dolor muy profundo. Es en ese momento en donde, y esta parte me encanta, porque me encanta compartir esto, me encanta decir que la decisión está en ti, solo en ti. Tú puedes tener gente que te ayude, gente que te oriente, gente, tu familia, un asesor espiritual, un psicólogo, un psiquiatra, gente que está ahí para ti, para ayudarte, para guiarte, pero al final la decisión es tuya. Y yo tomé en ese momento esa decisión de hacer las cosas diferentes y decir, ya no más, yo quiero cambiar. Pero la decisión era mía, querer cambiar. Y por ahí tiene que arrancar, porque el cambio viene en ti. Todo lo demás que tú esperas llegará en su momento. Llegará de acuerdo a las decisiones, buenas decisiones, que tú vayas tomando. Pero la decisión de cambio radical, de decir, hasta acá, está en ti. Y eso fue lo que hice. Decidí luchar, pero tenía que luchar primero por mí, levantarme. Saber que hay una situación difícil, pero te tienes que levantar y tienes que seguir adelante. Y entonces ahí es donde empieza este caminar espiritual, porque uno fue el clamor a Dios. Y me encanta porque la palabra de Dios dice que el Señor está cerca de aquellos que han perdido la esperanza, de aquellos que tienen el corazón quebrantado, el corazón hecho pedazos. El Señor está ahí para ayudarlos, para rescatarlos, para levantarte. Dios está ahí. Y yo sé, tengo que ser breve y voy a ser lo más breve posible. ¿Qué sucede en este momento? Son pasos bien puntuales. 1, el examen de conciencia. 2, buscar el sacramento de la reconciliación. Recuerdo muy bien cuando mi mamá me preguntó, ¿cómo estás? Imagínense cómo estaba. Tenía una crisis seria en mi matrimonio. ¿Cómo puedes estar? Y yo le digo, pero me dice, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás con Dios? Y del fondo de mi corazón salen las siguientes palabras que nunca las pensé, pero digo, necesito estar en gracia. Entonces busco ese sacramento de la reconciliación, busco. En este caso, al padre Hugo Estrada, que ha sido nuestro asesor, y ha sido un asesor espiritual y ha sido el que ha estado en esos momentos. Y al buscar ese sacramento de la reconciliación, yo siento esa paz. Que la palabra dice, sobrepasa todo entendimiento humano, una paz que nada en este mundo te puede dar. Todo converge en un encuentro personal con Jesús que se da en un Jueves Santo, que se da en un lavatorio de pies. Yo, sin tener la menor idea, nunca había asistido a uno. Yo no sabía qué sucedía en un servicio de un Jueves Santo. Pero era tal mi necesidad y mi búsqueda de Dios, porque yo ya había experimentado esa paz, yo quería más. Yo le decía al Señor, manifiéstate. Quiero saber que voy en el camino correcto, quiero que me des señales para saber, para saber que estoy bien, que voy bien, que las cosas van a estar bien. Y en este servicio, un Jueves Santo, a cientos de kilómetros de casa, me topo en una pequeña iglesia, en este servicio en donde el servidor pide a los pocos asistentes que estábamos en la iglesia que los hombres que estábamos ahí pasáramos a esa primera banca. Y era tal mi gana, era tal mi emoción de querer, era una fe expectante sin saber lo que venía. Yo voy a esa primera banca y nos sentamos 5 o 6 hombres. Yo veo que el servidor se retira y luego aparece de nuevo y aparece con una palangana llena de agua y con una toalla y se acerca a nosotros y nos pide que nos quitemos los zapatos, que nos descalcemos y pues yo lo hago sin saber lo que vendría. Pero cuando menos siento, el servidor tiene en sus manos mis pies, los pies sucios, unos pies que, imagínense, el recorrido que habían tenido. Yo no entendía
ese acto, y dos cosas pasaron por mi mente. Primero, ¿quién soy yo para que Él esté haciendo este acto? Y miren que era un amor, una ternura, los gestos que hacía. ¿Quién soy yo para que Él lo esté haciendo? Y la segunda pregunta, es la que más me impacta: ¿quién es Él para estar haciendo esto conmigo? Y en medio de ese acto de ternura y entrega, el servidor alza sus ojos, alza su mirada y me ve. Y es ahí cuando mi vida cambia. Es ahí cuando, sin decir una sola palabra, yo veo en esos ojos reflejado a Jesús. Yo veo una mirada a Jesús, una mirada tierna, una mirada amorosa, una mirada de amigo, de padre. Es fácil decirlo. 8 años después, aquí estoy. Y he visto esos cambios en mi vida. Poco a poco, tomando decisiones firmes, radicales, determinantes de decir: yo creo, yo lo hago. Y no es una cuestión de mente, sugestión, no, real. La palabra de Dios tiene efecto en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, cuando tú estás abierto y dispuesto a recibir, porque es Dios hablándote. Y cuando Él me va mostrando este camino a través de su palabra, fue impresionante, porque yo fui entendiendo cómo Él fue forjando a estos guerreros. Y fue en específico el caso de David, este pequeño guerrero que sabía exactamente que tenía un gigante frente a él, pero sabía que lo vencería no con sus fuerzas, sino por medio de las fuerzas y el poder de Dios en su vida. Eso es lo que Dios hace en tu vida cuando tú le das ese sí genuino de decir: Dios mío, obra en mí. Entonces ese mes fue una preparación increíble, porque en medio de todo eso yo decido, y de nuevo decido, y me encanta esta palabra, decisión. Decidí dejar de tomar y dejar de fumar, que bueno, eran 2 elementos que habían causado un desorden en mi vida. Que tú crees que todo está en orden, ¿sí? Tú crees que no tienes una adicción o que no estás atado o amarrado o esclavizado. Lo estás. Pero en ese momento yo decido entregarles al Señor y decía: no quiero más. Porque sé que estos 2 han sido 2 agentes que han causado y que se han disfrazado muy bien, pero han causado estragos en mi vida y mucho dolor. No solo a mí, a mis seres queridos también. Por ende decido hacerlo, y para gloria de Dios lo logro hacer de un día para otro. De un día para otro dejo de fumar y tomar, y vaya si no fumaba y tomaba. Bueno, y entendiendo un poco entonces la cuestión de los sueños y sabiendo que, bueno, mi banda era uno de los sueños más grandes, pero cuando tienes que tomar esas decisiones y cuando te das cuenta que Dios es más grande de lo que tú puedes soñar, anhelar, y Él lo sabe. Pero en ese momento, cuando hay que tomar esa decisión y que Dios viene preparando tu corazón para hacerlo, siento que es el momento. Entonces ese temor, esos miedos se hacen a un lado, y Dios te dice: Ale, es momento de hacerlo. Entonces yo sé que estoy listo. Tengo esta reunión con el padre Hugo Estrada primero, después con la banda, y la banda de alguna forma pues ya veía venir ese caminar en mi vida, y son tus amigos, pues, es tu familia, ellos te conocen. Entonces sí hay es difícil, hay una mezcla de sentimientos, pero ellos también están muy conscientes que hasta ahí se llega, ¿verdad? Que ellos seguirán, y vaya, ahora yo oro por ellos. Y estoy muy orgulloso por el caminar que tienen, los logros que siguen obteniendo, y el cariño y el amor que tengo por ellos, ¿no? Sin embargo, ese capítulo se cierra en mi vida. Pero es increíble cómo Dios ya venía trabajando eso, porque ya me había, en este caminar, pues ya me había mostrado también músicos, gente con la que yo empecé a trabajar a través de, bueno, en grupos de jóvenes, en grupos de oración, y no pasan ni 2 semanas y yo ya estoy tocando en un retiro, tocando la batería en un retiro de sanación para jóvenes, y ahí es donde la música toma otro sentido en mi vida, porque entonces yo dejo el escenario, dejo las luces, dejo los aplausos, dejo la fama, dejo todo ese reconocimiento de saber que tú eres el centro y todo gira alrededor de ti, para saber que ya no es así. Todo gira alrededor de Dios. Y que tú ya vienes siendo un instrumento de que Dios obrará a través de tus talentos, a través de lo que tú eres,
para llegarle a más corazones. Y obra que uno no logra dimensionar. Isaías 55 dice que Dios obra de una forma diferente, que su forma de pensar, su forma de actuar va mucho más allá, es mucho más grande de lo que tú te imaginas, de lo que tú puedes hacer. Y esa confianza en el Señor, y esa palabra me encanta porque es fe, es esperanza, pero es confianza, es confiar plenamente en Él y en lo que va a hacer en tu vida, a través de tu vida, y cómo va a obrar en ti. Entonces empiezo un caminar diferente en mi vida porque me doy cuenta que hay mucho por hacer, pero sobre todo me doy cuenta que hay mucha necesidad. Vengo de un ámbito en donde hay mucha necesidad, en donde hay muchos jóvenes que por dentro están gritando en silencio para quererse liberar de cosas que los tienen atados, vicios, pensamientos, rencores, abusos, situaciones que no pueden entender y que lo van a buscar a través de la música. No estoy diciendo para nada que la música no sea una forma de poder aliviar o dar esperanza, claro, pero definitivamente hay música que no, ¿sí? O sea, yo amo a mi banda, ¿sí? Yo no estoy hablando para nada de mi banda, estoy hablando de mi persona, de mis decisiones y lo que ocasionó en mí esas consecuencias, esas malas decisiones y la vida desordenada que llevaba. Yo te puedo hablar de mí, no estoy hablando de ellos. Pero a nivel general sí puedo hablar de música. Hay música que sí está dirigida a dar un mensaje. O sea, la música es creación de Dios. Y Dios utilizará esa música para tocar tu espíritu, tu alma, tu mente. Y sí, a través de una canción, de una alabanza, tu vida puede cambiar. No lo dudo. La mía fue tocada de esa forma. Pero también hay música que el enemigo utiliza para sus fines, ¿sí? Y cuando uno no tiene ese discernimiento, uno cree saberlo todo y no, yo soy... No, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Entonces la música, hoy podríamos hacer otro programa solo de eso, pero en mi caso juega un papel muy importante porque entonces yo entiendo los dos lados y entiendo ahora, al día de hoy, lo que Dios hace a través de la música y cómo Dios utiliza las alabanzas y su creación para sanar, para restaurar, para liberar. Es una gran bendición que me haya dado la oportunidad de continuar mi sueño, porque mi sueño no terminó. Yo sigo siendo el baterista, ahora toco en ministerios católicos y ahora el Señor me tiene ahí. Y doy gracias a Dios por eso, porque la música ha tomado otro nivel, otra perspectiva, otra dimensión en mi vida. La música me la gozo más ahora porque es lo que me conecta con Dios, orando a través de la música. Y el Señor me ha dado también la oportunidad, de hacer esto, de llevar mi testimonio, de llevar fe, esperanza a aquel que pasó lo mismo que yo pasé, o en otra situación, en otro contexto tal vez más complicado. Pero siempre hay un común denominador, siempre hay una necesidad y siempre hay una razón por la cual el Señor te pone en el lugar específico, en el momento específico y adecuado, ¿verdad? No, yo no creo en las casualidades, creo en un plan de Dios, creo en un plan de amor, que Él te va a llevar donde Él sabe que tú tienes que estar, y lo que Él necesita es que tú creas, que tú confíes y que tú tengas ese espíritu dócil de decir: Dios mío, haz en mí tu obra, llévame. Me encanta, 2 Corintios capítulo 3 dice que nosotros somos carta de presentación y que Dios escribe con su espíritu en nuestros corazones, que no escribe en tablas o en piedra, ¿verdad? Sino que escribe con su mano en nuestros corazones. Entonces no es una carta escrita a tinta, es una carta escrita por el Espíritu Santo en tu corazón para cambiar vidas. Porque si cambió la mía, puede cambiar la de cualquiera. Solo tienes que creer y tienes que confiar. Y tienes que darte cuenta, y tal vez con esto termino, que cuando tienes una crisis en tus manos es una gran oportunidad. Es una oportunidad de hacer ese examen de conciencia, de pensar, evaluar, analizar, pero sobre todo ejecutar. Hay que accionar. Tú puedes tener fe, es fácil decir tengo fe, pero cuando tú a esa fe le pones acción,
confiando en Dios. Es cuando hay un despertar espiritual. Una crisis es una gran bendición. Una crisis bien manejada es una oportunidad de hacer grandes cambios. Es una oportunidad de despertar ese gigante que tienes adentro, esa fuerza humana, esa fuerza de voluntad que es más grande de todo lo que te puedas imaginar. Y si tú permites que Dios utilice tus talentos, tus carismas, todo lo que tú tienes para su gloria, para su proyecto, ese proyecto de amor, entonces veremos cambios genuinos, pero tiene que empezar contigo. Tú quieres ver cambios en los demás, cambios en tu matrimonio, en tu familia, en el lugar donde te muevas, en esa relación, pero empieza contigo y empieza con cambios pequeños. Cuando hay grandes dificultades es cuando mayores milagros hay. Pero empieza con los cambios pequeños. Empieza con esto, dándote cuenta que en tus manos está la decisión de darte una oportunidad. Hay esperanza, hay fe, puedes cambiar. Así que jóvenes, hay una oportunidad, hay una esperanza, pero está en ti, está en tu decisión de darle ese espacio a Dios para que obre y cambie las cosas.